Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo el momento del día en el que estén visualizando esta presentación. Quisiera que vieran el video. No existe un objetivo tangible o una evidencia entregable derivado del video. Lo único que quiero es que lo observen, dado que la sesión anterior nos debimos haber puesto al corriente con lo que teníamos un poco retrasado y con lo que teníamos que conocer para poder entrar a la cámara Gesell. Sin embargo, pues no nos dio tiempo y como ustedes recuerdan, la próxima sesión será una sesión ocupada en ciertas actividades. Así que les pido por favor que observen el video únicamente para concluir la unidad número 2 y para poder entrar a la cámara con un poco más de conocimientos. El tema en el que íbamos de la unidad 2 es el tema de percepción. Si se acuerdan, vimos algunos videos de cómo es imposible que el ser humano perciba todo a la vez. El ser humano se concentra en una cosa y pierde de lado lo demás. También vimos el poder que tienen los ojos en la publicidad. Tendemos a observar un anuncio, un artículo y seguir los ojos de la persona. Así, bueno, eso tiene obviamente impacto y utilidad en las cuestiones de marketing. Decimos que la sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores sensoriales a estímulos básicos como la luz, el color, el sonido, los olores y la textura. Pero ¿cuáles son esos receptores sensoriales? Bueno, esos receptores sensoriales son los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, etcétera. La percepción es el proceso por medio del cual la gente selecciona, organiza e interpreta tales sensaciones. En otras palabras, el estudio de la percepción se enfoca en lo que nosotros como clientes le añadimos a las sensaciones que nos mandan las campañas de comunicación de las diferentes empresas. Nosotros le damos un significado y este significado claramente, si lo unimos con el tema anterior, pues se relaciona completamente con el concepto de cultura que tenemos. Entonces es bien importante mencionar que la percepción es algo individual. Este esquema ya lo habíamos visto de la sesión pasada, pero se los estoy colocando de nuevo porque dice, recuerda, tenemos estímulos sensoriales que tenemos imágenes, sonidos, olores, sabores, texturas, que entran por diferentes receptores sensoriales. Esto se da a través de una exposición, yo le presto atención y después lo interpreto, le doy mi propio enfoque a lo que estoy yo viendo o recibiendo. Es obvio que las campañas de marketing se enfocan principalmente a la cuestión de imágenes. Sin embargo, la cuestión de sonidos también está cobrando mucha importancia y a eso se le conoce como branding auditivo. Hasta hace unos años era muy famoso encontrar el término jingle, que era una pequeña canción o melodía de muy corta duración y de fácil recordación. De hecho, eso era lo que querían, que tú pudieras casi casi tararearla, recordarla perfectamente y que buscaba promover las características de los productos. Un ejemplo muy sencillo de esta es el clásico de Charmin. Me parece que con que haya puesto la imagen, probablemente muchos de ustedes se les vino a la mente el cha-cha-cha, Charmin, ¿no? Entonces, probablemente al público latinoamericano, pues Charmín no le diga nada, pero al público que conoce una lengua extranjera, pues el nombre de la marca y el osito obviamente hacen referencia a las características del producto. Sin embargo, hoy también estamos hablando de lo que es la música funcional. En algunos lugares se coloca música para relajar y hacer que el cliente se quede más tiempo, y en algunos otros lugares se coloca música, pero más bien para exaltar o apurar. Ejemplo de estos lugares serían los restaurantes. Obviamente no los restaurantes súper elegantes, pero algunos otros restaurantes, como podríamos decir las fonditas, pues te colocan eh, música más movida para que tú comas casi casi que al ritmo de la música y puedas terminar. Sin embargo, hoy también los comerciales o las diferentes marcas están ocupando el pagar licencias de ciertas canciones, el pagarle las regalías para poder ocupar esa canción en tu anuncio publicitario. Es decir, la canción no fue hecha para tu marca. Sin embargo, tú deseas ocuparla. Y así tenemos muchísimos usuarios que se la pasan preguntando, es que ¿cómo se llama la canción de X comercial? Y sobre todo después de que hemos estado escuchando el comercial infinidad de veces.
Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pasar una canción y lo que quiero es que traten de identificar si viene a su mente la marca del producto o no. Bueno, está un poco mal grabado el audio, disculpen eso, pero el objetivo realmente era que ustedes pudieran evocar la marca y la marca correcta es Pepsi. Entonces, si algunos de ustedes hicieron esa conexión, quiere decir que han sido influidos correctamente por estas sensaciones. Así pues, la percepción es un proceso. Para eso primero debe haber una exposición, debe generarme una sensación. Yo le voy a prestar atención a la comunicación de la marca y finalmente hay un proceso de percepción. Entonces, se me viene a la mente ahorita el comercial de Doritos. El comercial original era de un burro sacando la lengua, no sé si lo ubiquen. Entonces, lo primero que hizo Doritos fue atacarnos con comerciales extendidos, porque el comercial original tenía una duración de 30 segundos, que después fue acortando. Eso hasta el momento era un comercial bastante diferente a lo que solíamos ver. Eso crea ciertas sensaciones y obviamente me motivaba a prestarle atención y atención también a los comerciales subsecuentes de Doritos. Y eso genera una percepción de mí sobre la marca, sea esta favorable o desfavorable. ¿Por qué el tema es importante? Porque vamos a hablar de los llamados umbrales sensoriales y en general podemos reconocer dos. El umbral absoluto se refiere a la mínima cantidad de estimulación que puede detectarse en un canal sensorial dado, que ya dijimos que pueden ser los ojos, la nariz, la boca, etc. El umbral absoluto es diferente para cada persona. En otras palabras, por ejemplo, es el tamaño de letra que la publicidad debe tener para que yo la alcance a ver o para que en general se alcance a ver. Y esto obviamente no está bien calibrado porque, insisto, esto es algo muy subjetivo. Yo que uso lentes es muy probable que no alcance a leer tantos espectaculares como lo haría una persona que tenga una mejor visión. Pero piensen ahora, por ejemplo, en el olfato. Cuando vamos a las tiendas departamentales y están las muchachas o las señoritas de probador de perfumes, ¿cuántas gotas se requieren colocar para que yo pueda percibir la fragancia o el aroma que me están vendiendo? Puede haber personas que entren al establecimiento y detecten un sinfín de aromas y puede haber personas que tengan que colocarse la tirita de papel en la nariz y aún así les cueste trabajo. Entonces el umbral absoluto es justamente esa parte mínima para que yo pueda detectar el estímulo y eso es diferente en cada persona. Después tenemos el umbral diferencial, que se refiere a la capacidad de un sistema sensorial para detectar cambios. Eso es bien importante. El umbral diferencial nos permite detectar cambios entre dos estímulos. La diferencia mínima que se detecta entre dos estímulos se conoce como diferencia apenas perceptible. Y esta diferencia apenas perceptible es lo que ocupan los mercadólogos para diferentes campañas, tanto como para que no se note el cambio, como para que sí se note el cambio. En el primer ejemplo, obviamente esto fue gradual a través de los años. Lo que querían era ir modernizando el patito el ganso de la marca Gansito. Si nosotros vemos rápidamente, pues es obvio que el cambio es muy notorio, pero es muy probable que los usuarios, para ellos el cambio fuera bastante gradual. Piensen, por ejemplo, en las papas. No tengo idea cuánto gramaje tengan, pero supongamos que traen 300 gramos de producto, de repente nos pasaron a 250 y yo no me di cuenta, y después redujeron el empaque un poco y tampoco me doy cuenta. Entonces, a veces la cuestión de marketing juega con el umbral diferencial a su favor, es decir, voy a hacerle un cambio al producto, pero el objetivo es que el cliente no lo note.
O por el contrario, a veces quiero hacerle un cambio al producto y quiero que en verdad lo distinga por completo. Piensen cuando deja de existir Bancomer y se une con Banco Bilbao Vizcaya y ahora se llaman BBVA Bancomer, incluso el logotipo cambia, los colores corporativos cambian. Entonces, lo que se buscaba es que el usuario asociara esta como una nueva marca. ¿De acuerdo? Después de este tema tenemos uno muy controversial que es la llamada percepción subliminal. El problema que nosotros tenemos, yo digo, no sé si sea un problema generalizado o más de Latinoamérica, es que siempre que pensamos en percepción subliminal lo asociamos con temas relacionados al sexo, ¿no? Es importante aclarar, dice aquí, que la percepción subliminal ocurre cuando el estímulo está por debajo del nivel de conciencia del consumidor, es decir, está por debajo del umbral de reconocimiento. Para que sea subliminal, yo no debo ser capaz de notarlo, porque si lo noto, entonces ya no es subliminal, está muy en el consciente, no en el inconsciente. Sin embargo, el tema de percepción subliminal ha cautivado al público desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que básicamente no existen evidencias de que realmente funcione. La mayoría de los ejemplos de percepción subliminal que se han descubierto no son subliminales en lo absoluto. ¿Por qué no? Pues es justamente lo que habíamos dicho. Si yo puedo observarlo, si puedo prestarle atención y después descubrir esos detalles, evidentemente no es subliminal. Dice ahí, si se ve o se oye, no es subliminal, ya que el estímulo rebasa el nivel de conciencia. Entonces, ¿por qué se cree tanto en la publicidad subliminal? Porque en laboratorio ha funcionado, pero incentivando, ojo, la necesidad, no la marca, no el producto. Se colocó a una serie de consumidores y a frecuencias de audio muy bajas, que no fueran perceptibles, se les decía que tenían sed, consume coca, tiene sed, consume coca. Y la respuesta de los usuarios efectivamente fue motivar la necesidad. Los usuarios decían, tengo sed. Sin embargo, en ningún momento se reportó que se pudiera motivar al producto. Entonces, esto quiere decir que la percepción subliminal puede afectar, pero a la categoría completa. Tanto puede beneficiarme a mí como puede beneficiar a mi competencia. Además de que la percepción subliminal es complicada de llevarse a cabo, por lo que ya decíamos, hay grandes diferencias en los niveles de umbrales absolutos. Para que un mensaje no sea detectado por la conciencia de los consumidores que tienen un umbral bajo, tendría que ser tan débil que no llegaría a las personas que tienen un umbral alto. Por ejemplo, ¿han visto este tipo de juegos? El objetivo de este tipo de juegos es decir el color y no la palabra. Muchas de las personas suelen equivocarse, es decir, en este caso la palabra dice azul, pero la respuesta tendría que ser rojo, amarillo, morado, verde, azul, negro. Para algunas personas es muy complicado, pero yo he encontrado que para algunas otras personas es muy sencillo. En mi caso, alguna vez hicimos pues como un concurso y resulta que gané y todo el mundo se quedaba asombrado porque la velocidad con la que yo decía los colores era pues impresionante, tal vez muy rápido. Sin embargo, yo estaba haciendo trampa y la gente no se daba cuenta. El punto es que yo jugaba justamente con esta parte de los umbrales. ¿Por qué? Porque estábamos jugando frente a un monitor y estábamos aproximadamente a unos 5 metros del monitor. Lo único que yo hice fue retirarme los lentes y entonces definitivamente yo ya no leía absolutamente ninguna palabra y lo único que yo veía eran manchas de colores. Entonces, eso es a lo que se refiere justamente, para que la publicidad subliminal en cuestiones que no son de laboratorio funcione, es muy complicado, porque el umbral de las personas es muy diferente. Tal vez ustedes tienen una gran vista y así los pongan a 10 metros del letrero, ustedes van a seguir leyendo la palabra, pero en mi caso, a 5 metros yo ya no alcanzaba a leer la palabra, así que lo único que veía era el color. A eso se refiere básicamente. Bien, a partir de este punto empezaría el segundo parcial con el que vamos a cubrir las unidades 3, 4 y 5 de nuestro programa. Como les había comentado, en este segundo parcial no hay exámenes, simplemente es la entrega de un proyecto impreso que vale el 40%.
Las participaciones siguen siendo normales, como lo hemos manejado hasta ahorita, vale 10%. Y tenemos 3 actividades en plataforma, que sería el planteamiento de investigación, el tamaño de la muestra y el cuestionario. Es importante mencionar que la mayoría de estas actividades las vamos a iniciar en sesión presencial y ustedes la tendrán que culminar. Lo que tengo planeado es abrir un foro o bien una wiki para que ustedes vayan construyendo el proyecto. El proyecto impreso, los requerimientos, sería incluir las 3 actividades de plataforma más el análisis de los datos, ¿de acuerdo? Pero eso lo iremos detallando más adelante. Como les había comentado, la próxima clase les voy a robar unos minutos para que podamos entrar a la cámara Gesell. Así que entrando directo a la unidad número 3, que es el diseño de proyectos de investigación y mercados, el tema con el que vamos a iniciar son los llamados grupos focales o focus groups. Y es una técnica que se define como un espacio de opinión cuyo propósito principal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes. Y esto no sería fácil de lograr con otros métodos. ¿Como qué métodos? Con el método de la observación, por ejemplo, que obviamente el focus group lo incluye, pero si yo solamente observo al participante es muy complicado que yo incentive que surjan estos sentimientos. Mucho menos la parte de una encuesta, por ejemplo, es imposible que los usuarios me reflejen sus verdaderos sentimientos. Entonces recuerden, cuando yo hablo de un grupo focal, estoy hablando de un método cualitativo, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que sería grupo focal contra entrevista grupal y decimos que la diferencia principal es que la entrevista grupal se hace al mismo tiempo, entrevistando a diferentes personas al mismo tiempo y haciendo énfasis en las preguntas y en las respuestas, mientras que en el focus group lo importante es la interacción sobre el tema propuesto y las emociones. De hecho, para muchos autores, entrevista grupal es lo mismo que panel de expertos, y el panel de expertos es una técnica cuantitativa. Entonces, ahí más bien dependería del autor. Sin embargo, podríamos decir que la diferencia principal radica en que la entrevista grupal lo que busca es la respuesta a una pregunta muy concreta, mientras que en el grupo focal lo que se busca es la interacción, la emoción y la proyección. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tamaño ideal de un grupo focal? Bueno, no existe un tamaño ideal, sin embargo, se considera que no debe ser superior a 12 personas. Para tratar algunos temas muy complicados, se sugiere de que sea entre 5 y 8 participantes. Para cuestiones de nuestra materia, el grupo focal debe tener un tamaño de 10 participantes. Entonces, en este sentido es bien importante que ustedes como grupo decidan quiénes serán esas 10 personas encargadas de llevar a un sujeto para el grupo focal. Si quieren asignar a una 11ª persona para que cubra el hecho de que sean realmente las 10, bueno, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? A su vez, dice que el tiempo promedio de una sesión es entre 1 y 2 horas. Para cuestiones de nuestra materia será de 1 hora. Si ustedes exceden el tiempo, no hay ningún problema. La cámara está apartada por la hora y media que dura la clase. Sin embargo, sí tiene que durar al menos 1 hora el grupo focal que ustedes realicen. Ok, ¿cuál es el proceso para que yo pueda llevar a cabo mi focus group? Bueno, el primero es plantear los objetivos. Básicamente es qué deseo lograr, qué información quiero tener. Esto aún no es claro porque tenemos que ver el tema de investigaciones descriptivas en donde vamos a plantear nuestro problema. Pero bueno, el paso número 1 es el plantear el problema y con él claramente los objetivos. Número 2 es diseñar la investigación. Básicamente lo que quiero decir es el focus group es una investigación en sí misma o el focus group va a triangularse con otro método de recolección de datos para una investigación. En el caso de nuestra materia va a triangularse porque vamos a hacer también encuestas. Entonces, el focus group no es el único método de recolección que vamos a usar también encuestas. Después vendría el cronograma, que consiste en determinar el lugar y los materiales que voy a emplear. El lugar pues sería la cámara Gesell de la UDA, los materiales pues, por ejemplo, qué le voy a dar a los participantes, qué voy a ocupar, rotafolios, hojas de colores, revistas, sillas, mesas, todo eso se tiene que programar.
Después, la selección de participantes. En este punto se ha discutido mucho si los grupos del focus group deben ser homogéneos, es decir, iguales, o bien heterogéneos, es decir, diferentes. Y los expertos han concluido que deben ser lo más homogéneos posible porque se da una mejor interacción. Normalmente, si yo tuviera diferentes usuarios, por ejemplo, quiero ver cómo reaccionan sobre mi producto hombres y mujeres, entonces tendría que hacer dos focus group. Un focus group lo hago con mujeres, un grupo focal lo hago con hombres. O bien, si voy a hacer de mujeres, por ejemplo, que oscilan entre los 15 y los 30 años, yo pudiera hacer un grupo focal con mujeres de 15 a 20, de 21 a 26, de 27 a 30, por ejemplo. Sin embargo, para cuestiones de nuestra materia solo haremos un grupo focal. Si ustedes quieren irse adelantando y proyectando lo que sería su trabajo de tesis, mi recomendación sería que hagan al menos 2 grupos focales para que puedan hacer un cierto contraste de información. Después viene la selección del moderador y el panel de observación. Este paso es fundamental porque ustedes como grupo deben ser capaces de definir quién será el moderador de la sesión. Porque además este moderador tiene que tener características o cualidades concretas, obviamente tiene que tener gran poder de comunicación, tiene que ser extrovertido, tiene que poder liderar al grupo, etcétera, ¿no? El panel de observación, para cuestiones de investigación de mercado, se sugiere que esté dentro del panel de observación un psicólogo que sea capaz de detectar las cuestiones de comunicación no verbal. Sin embargo, nosotros pues tendrá que ser una o dos personas las que funjan como psicólogas. Para ello les voy a hacer llegar un documental, bueno, en la plataforma voy a subir un documental sobre comunicación no verbal. Yo sé que nos quedaríamos muy limitados en el tema, pero pues son los recursos que tenemos hasta el momento y para no tener que contratar a un tercero. Después vendrían la selección de estrategias, que básicamente es plantear qué preguntas les voy a hacer y sobre todo qué técnicas proyectivas voy a aplicarles. Recuerden que ya tuvimos toda una sesión en la que hablamos de técnicas proyectivas y ustedes de hecho hicieron de tarea varias técnicas proyectivas. Después vendría la parte de logística, en donde lo que tengo que hacer es quién va a estar en cada una de las áreas de la cámara GESEL, quién se va a encargar del video, quién se va a encargar de meter a los participantes, etc. Finalmente se desarrolla la sesión y se analiza la información. Este último paso parece muy simple, pero es súper complejo. Esa es una de las grandes desventajas de la investigación cualitativa, que la investigación cualitativa nos exige transcribir pues así sea una entrevista, así sea un grupo focal, nos invita a transcribir para que nosotros no sesguemos la información. Entonces, tengan en cuenta que se va a tener que transcribir una hora de sesión en donde 11 participantes diferentes, los 10 voluntarios y el moderador, estuvieron hablando. Y todo eso va a tener que estar integrado en el proyecto final. Sobre el moderador, yo les decía que el moderador tiene que tener diferentes características, ya decíamos que habilidades de comunicación, pero sobre todo tiene que tener estas 7 características. Debe saber motivar la exploración de una idea. Por ejemplo, debe ser una persona capaz de decir, tiene algo más para añadir, cómo creen que se relaciona lo que dijo anteriormente sobre esto con lo que acaba de mencionar, o podríamos tratar esa idea más ampliamente. También debe ser capaz de mantener el tema. Por ejemplo, había un punto importante hace un momento, podemos retomarlo. También debe ser capaz de invitar a la aprobación del resto del grupo, con preguntas como ¿alguien más ha tenido una experiencia similar? Si sí, ¿cómo cuál? ¿Alguien más comparte este punto de vista? Porque sí, ¿de acuerdo? También debe invitar al desacuerdo, que sería el caso contrario, obviamente. ¿Alguien tiene una opinión diferente? O bien hemos oído hablar sobre un punto de vista, pero creo que podría haber otras formas de pensar. ¿Le gustaría a alguien comentar sobre otros puntos de vista? Etcétera. Debe ser capaz de lograr que las personas clarifiquen. Por ejemplo, ¿puede darme un ejemplo de lo que trata de decirme? ¿O puede decirlo de nuevo, pero con otras palabras? ¿O antes usted dijo que pensaba tal cosa y ahora está diciendo tal cosa? ¿Puede decirnos más sobre lo que piensa o sobre lo que siente sobre X tema? Debe lograr detener una persona que habla demasiado. Por ejemplo,
Hay algunas personas que tienen algo que añadir en este punto. Vamos a escucharlos. ¿Necesitamos continuar con el siguiente tema o regresaremos a esa idea si tenemos un poco más de tiempo? Finalmente, debe ser capaz de motivar a una persona callada. Y aquí yo le puedo decir, detectar a la persona y de preguntarle si tiene algo que añadir a este. Así pues, el grupo focal se lleva a cabo normalmente dentro de una cámara Gesell. Se llama cámara Gesell en honor a Arnold Gesell, perdón, que fue un psicólogo infantil y pediatra de Estados Unidos que creó un domo en el que metía a los niños y, bueno, junto con el observador, y hacían diferentes manipulaciones y fuera del domo eran observados y analizados. Hoy en día la cámara de Gesell es un dispositivo de experimentación que consiste en 2 o 3 habitaciones. En el caso de la cámara Gesell de la Universidad de Atlacomulco tenemos 2 habitaciones en el mismo piso. Después vamos a ver aquí un error que yo detecto en su logística. Pero otras cámaras tienen 3 habitaciones o bien 2 habitaciones pero en pisos diferentes. Además se cuenta con una pared divisoria en la que hay un vidrio que permite ver desde una de las habitaciones, pero no permite ver al revés. Normalmente vemos el uso de las cámaras Gesell en cuestiones de partes jurídicas y obviamente en el uso de marketing. Si ustedes han visto La Ley y el Orden, en La Ley y el Orden tienen una cámara Gesell. ¿Cuáles son las 3 áreas de una cámara Gesell? Bueno, una cámara Gesell luce más o menos así. De hecho, este dibujo es muy parecido a la cámara de la universidad. Tiene, en este caso, la que estamos observando, el área de trabajo, que es el área en donde va a estar el moderador y los voluntarios. Tiene 3 paredes de concreto y una de cristal. A mí eso me parece un error porque es muy obvio para las personas que están participando, que están siendo observadas. Cámaras Gesell más elaboradas suelen tener las 4 paredes de cristal y normalmente en espacios abiertos, además de que las cámaras y los micrófonos suelen estar escondidos, de forma tal que tú le hagas sentir a los participantes que están teniendo una charla y que no hay un tercero ni grabándolos ni observándolos, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, vamos a trabajar con lo que hay. Después tenemos el área de grabación. En algunas cámaras es todo un cuarto aparte, en el que tú de hecho puedes hacer movimientos de cámara o mejoras en el audio, y en algunas otras simplemente se limita a una computadora en la que van llegando los datos de cámaras fijas. Y finalmente tenemos el área de observación, en donde están las personas expertas analizando lo que se dice, cómo se dice, lo que no se dice, cómo reaccionan los participantes a las preguntas del moderador, etc. En nuestra cámara vamos a ver que el acceso es el mismo. Ese me parece otro gran error. ¿Por qué? Porque en cuanto tú abres la puerta de la cámara te encuentras con las 2 puertas, la del área de trabajo y la de área de observación. Yo considero que lo ideal sería que el área de trabajo tuviera una puerta independiente, insisto, porque el objetivo es que las personas se sientan lo más libres posibles de expresar sus opiniones, y si se sienten observadas, obviamente esto no va a suceder. Bueno, hasta aquí estamos preparados entonces para entrar a la cámara. Ya sabemos cuáles son sus áreas, ya sabemos cuáles son las funciones del moderador, ya sabemos cómo va a transcurrir nuestra sesión de grupo. Obviamente faltan delimitar algunos detalles, pero hasta aquí es a grandes rasgos lo que quería que tuviéramos presente en cuanto a información que teníamos faltante. Entonces recuerden, el objetivo era solo observar el video, no hay que entregar ninguna evidencia al respecto, no hay que entregar resumen, no hay que subir nada a la plataforma, lo único que quiero básicamente es que observen el video. Nos vemos entonces en la próxima sesión.